Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Estudia, protege, cuida y comparte con tus compañeros de estudio. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en diseñar un algoritmo que permita hallar el atleta apto para una selección de baloncesto. Planteamos la solución en un programa de 14 líneas. En la línea 4 vemos que a la variable sexo se le va a asignar lo que el usuario ingrese al mensaje ingresar el sexo. El método input de la línea 4 lo que hace es permitir obtener un valor de entrada por parte del usuario. En otras versiones de Python se usa el método raw input, pero es similar al método input. Entonces aquí el usuario va a ver el mensaje que aparece entre comillas e inmediatamente va a ingresar un valor para ser recibido y almacenado en la variable sexo. En la línea 5 vemos que la variable edad igualmente va a recibir un valor por parte del usuario. El usuario va a ver entonces el mensaje de favor ingresar la edad. Observe cómo el método input entonces está entre un método int. Ese método int básicamente lo que hace es un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Es decir, aquí estamos recibiendo un dato y lo estamos convirtiendo a entero y se lo asignamos a la variable edad. Por eso la variable edad será entonces de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Van a tomar el tipo de datos según la información que tengan. Por eso la variable sexo, vamos a ver que cuando el usuario ingrese el sexo va a ingresar una M, o masculino o femenino. En ese caso entonces sexo terminará siendo de tipo string, mientras que la variable edad va a ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque mire que se está haciendo una conversión forzosa a entero y eso se le está asignando a la variable edad. Otra cosa importante para observar es que estas instrucciones vemos que terminan con punto y coma. Recuerde que en Python los puntos y comas y SA no los pone. Python permite ahorrarse el poner puntos y coma. En la línea 6 vemos que a la variable est, que va a representar la estatura, se le va a asignar entonces un casting a tipo float, es decir, datos punto flotante o decimales. Lo que el usuario ingrese al mensaje, favor ingresar la estatura. Entonces este método, el método input, ya sabe, permite que obtener datos de entrada. Y lo que el usuario ingrese se va a convertir a tipo flotante y eso se le va a asignar a la variable estatura. Es decir, la variable estatura entonces va a tomar un valor flotante, luego la variable estatura va a ser de tipo flotante. Y en la línea 7 la variable peso recibe entonces un casting entero de lo que el usuario ingrese al mensaje favor ingresar el peso. Luego el peso va a ser de tipo entero. ¿Para qué se hacen estos casting entonces? Porque a veces es conveniente hacerlo ya que se pueden usar para operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces si una variable es de tipo string, si una variable no se hace un casting a entero ni a flotante, entonces esto quedará como tipo string y entonces en ese caso no se podrán realizar operaciones aritméticas. Para cuando se tenga que realizar operaciones aritméticas es conveniente convertir las variables a un tipo de dato numérico. En este caso vamos a hacer comparaciones, por eso hacemos el casting. Recuerde entonces que las condiciones del ejercicio para que sea un atleta apto es que si el sexo es M, o sea, si es un hombre, si es masculino, este hombre debe medir más que 1,70, debe pesar menos de 75 kilos y debe ser mayor de edad. Pero si es mujer, entonces el sexo debe ser obviamente femenino, ¿sí? Y debe medir más o igual a 1,70, debe pesar entre 60 o menos y debe de ser mayor a 16 años. Esas son las condiciones, entonces esto simplemente se va a plantear en una sentencia condicional. Usted lo puede hacer en una sentencia condicional anidada, ¿sí? Condición por condición.
pero hay circunstancias en las que es conveniente hacer toda esta condición en una sola. Pero para eso debe usted entender muy bien el uso de estas condiciones, es decir, de cómo funcionan los operadores AND y los operadores OR, ¿sí? Entonces, entre las líneas 19, en la línea 9 a 14 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso entonces vemos el bloque de condición si es hombre, es decir, línea 9, si el sexo es M y estatura mayor a 1,70 y peso menor a 75 y edad mayor o igual a 18. Esas son las condiciones en caso de ser hombre. Y mire que tienen el operador lógico AND. Mire que en otros lenguajes este AND se usa como doble ampersand. En este caso en Python se usa la palabra clave AND, es decir, AND, o sea, y representa la conjunción. Entonces podrá notar usted que Python se acerca un poco más al lenguaje de programación Pascal. Observe y recuerde también entonces que la tabla AND se cumple o es verdad si solo si todas las variables implicadas son ciertas. Entonces, en caso de ser hombre, debe de cumplir las demás condiciones, las otras tres, para que sea un atleta apto. Ahora miremos el otro bloque de condiciones, es decir, en el caso de que sea mujer, femenino. Entonces, el sexo debe ser igual a femenino y la estatura mayor o igual a 1,70 y el peso menor o igual a 60 y la edad mayor a 16. Mire que estos dos bloques de condiciones están separadas por la palabra o el operador lógico OR. ¿Sí? Recuerde que la tabla lógica del o del OR es cierta cuando una o ambas variables implicadas son ciertas. En este caso entonces tenemos dos bloques de código, ¿cierto? Todo ese bloque de código, por ejemplo el del masculino, de esas cuatro condiciones van a arrojar un resultado lógico, bien sea falso o verdadero. Y todo el otro bloque de código, las cuatro condiciones en caso de ser mujer, también van a arrojar un resultado o falso o verdadero. En sí entonces vamos a estar comparando falso o falso, falso o verdadero. También se puede dar el caso de verdadero o falso o verdadero o verdadero. Recuerde entonces que según se cumpla o no, entonces se va a imprimir el mensaje de persona apta o persona no apta. Si se cumple la condicional, entonces en la línea 12 se imprime persona apta. Si no se cumple, entonces en la línea 14 se imprime persona no apta. Mire que en Python no se usan llaves, es decir, bloques de líneas de código por llave, sino por tabulación. Por eso puede darse cuenta que en la línea 12 el método print tiene una tabulación con respecto a la línea 9, es decir, al if. Y mire que en la línea 14 el método print tiene una tabulación con respecto a la línea 13, el del else. Y mire cómo después de una condicional se ponen dos puntos, ¿sí? Entonces esa es la estructura o la semántica que usa Python para las sentencias condicionales. Recuerde usar tabulación y no llaves. Igualmente en los ciclos, es decir, en las estructuras repetitivas, bien sea while o for, se pone la condición o se programa el ciclo, luego los dos puntos y todas aquellas líneas de código que estén dentro del bloque del ciclo van a llevar tabulación. ¿Y cómo identifica Python cuando cierra un ciclo? Pues cuando encuentre una línea que no tenga tabulación con respecto al ciclo. En ese caso ya sabe que no va hasta ahí va el ciclo, ¿sí? Y en el caso de una sentencia condicional, cuando encuentre una línea que no tenga tabulación con respecto a la condición. En este caso, en la línea 13, la palabra else no lleva tabulación con respecto a la línea 9. Luego Python sabe que la línea que sigue no va a pertenecer al if, sino al else. El método print lo que hace es mostrar un mensaje por consola para que se pueda visualizar a través de la pantalla. Se pueden imprimir texto o variables. Para separar el texto de la variable se usa el símbolo más, es decir, el de suma. El texto debe ir entre comillas dobles.
y si la variable no es de tipo entero, si la variable no es de tipo cadena o string, se debe hacer una conversión forzosa a tipo string para poderse usar en el método print. Esta fue la tutoría del ejercicio diseñar un algoritmo que permita hallar el atleta apto. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.